Un saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien, de maravillas. Ustedes no saben que los cubanos tienen que comenzar a celebrar ya que finalmente la situación cubana y de los Estados Unidos ya se va a resolver, que ya comenzó. Sí. Tenemos que tomar en cuenta la historia y los hechos. Es muy importante que usted se quede ahí para que usted pueda utilizar la lógica en primer orden y definir que lo que les voy ahora a decir es la pura verdad. Y así es como va a ser. Sería extremadamente extraño que no sea así. Y claro está, como la mayoría del pueblo cubano es practicante de las religiones yorubas y bantú, pues este análisis de conclusión en la situación cubana, Estados Unidos, tiene que ser por aquí, por este canal, y no por allá, por el otro. Ayer se hizo una prueba para ver cuál era la reacción y fue nada, prácticamente nada la reacción con relación a la liberación de este opositor, José Daniel Ferrer. Significa de que las condiciones están dadas para ya concluir y darle curso definitivo a las conversaciones que se han estado llevando con Cuba hace bastante tiempo, señores, y por lo tanto, pues, concluir en el orden de los factores. No sé cómo va a ser, no estoy muy seguro, pero voy a tratar de entonces en este caso de adivinarlo. Pero concluir en ya el levantamiento del embargo a Cuba, completo y total, relaciones 100% con Cuba, y entre eso vamos a estar viendo cómo repentinamente aparece una solución para los cubanos que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica en un limbo legal. Y claro está, todo esto incluye una carambola con otros países, como por ejemplo Venezuela, que son los dos países que más en crisis se encuentran en estos momentos en el Caribe, aunque lo hayan otros, vaya que están también en una situación más o menos semisemejante, pero Cuba es, podemos definirlo así, y ha sido siempre el ojo del huracán. Quiere decir que estos son buenas noticias. Fíjese, mientras que ahí los supuestos influyentes, estos que existen por ahí, están controlando cientos de miles de millones de views en su plataforma, cuando salen con la noticia de solución, esperanza para los de la I-220A, para los del TPS, el no sé qué, y todas esas cuestiones legales migratorias que existen, no así en esta ocasión. El día de ayer, con la liberación de este señor, José Daniel Ferrer, es la señal de que comenzó, vamos a definirlo así, la fiesta. Sí, porque cuando se trata de algo para relajarse, estar bien, ya
y disfrutar, bueno, pues fiesta. Entonces, en este caso, usted dirá, bueno, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué está hablando de esto? Si estamos viendo de que ahí, cuando este señor se manifestó en la Fundación Cubano-Americana, supuesta opositora, recordemos que los tiempos cambian, eso fue ahí beligerante. Las expresiones fueron beligerantes de todas las partes que se presentaron ahí. Bueno, señores, recordemos de que a veces, en ocasiones, existen actos y situaciones, vaya la redundancia, en las que las personas colaboran con un proyecto o una causa sin darse cuenta, porque los van llevando a esa situación, y en otra porque cabe la posibilidad de que conozcan de la situación, pero se presten. Recordemos que hoy en día la situación en los Estados Unidos de Norteamérica está, o mejor dicho, no está para juego. El presidente Donald Trump le va con una batida a todo lo que vaya en contra de su política. Pero vayamos más allá. Recordemos que la situación del embargo a Cuba, que no se ha logrado levantar porque es una cuestión del Congreso y demás, etcétera, no se ha llevado a cabo por asuntos de política o politiquerías. No era conveniente. Pero en este momento, señores, se acabó la politiquería. Aquí no hay politiquería que valga. Aquí se trata de intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Donald Trump, señores, todo lo que tenga que ver con los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, ahí está. El hombre vaqueando constantemente. Bueno, concordó la liberación de José Daniel Ferrer, algo extraño, porque se han visto negociaciones en Cuba con la liberación de opositores y disidentes, como fue la tal Primavera Negra, de otros países, España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así, una negociación, bueno, pues, a no ser aquella de aquel prisionero americano, que ahora no me recuerdo el nombre muy bien de él, que estuvo preso allá en Cuba y entonces lo cambiaron por los espías cubanos que estaban allí detenidos. Pero ese fue un canje necesario en ese momento. Pero aquí, ¿por quién cambiaron a José Daniel Ferrer? Bueno, no se hizo ningún canje por nadie. Sí, hay un canje y se llama negociación. Entonces, ¿qué es lo que se está negociando aquí desde hace rato? ¿Y qué cosa es lo que viene? Bueno, para las personas que a mí no me conocen, porque yo soy de una época y otra generación, en Miami, 45 años llevo yo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, señores, resulta ser que para los que no me conocen, yo puedo considerarme, y eso está enfáticamente comprobado en los medios de prensa, la historia, de que yo he sido el cubano religioso o el religioso más perseguido en Miami. El religioso más perseguido en Miami se llama José Montoya. La prensa lo certifica, la historia lo certifica. Son miles
de cobertura de la época que tienen que ver con los conflictos que existían con José Montoya en Miami. Yo siempre estoy presentando los documentos, los recortes de periódicos y demás, etcétera. Posible muchas personas entren nuevas aquí y voy a hacerlo rápido porque ya lo he hecho muchas veces, pero es necesario y para que puedan entender. Aquí pueden ver, señores, las cientos de... Hay un baúl lleno ahí, las cientos de cobertura, hablando de José Montoya, los conflictos con José Montoya, más conflictos con José Montoya, más conflictos, más conflictos, más conflictos, más conflictos. Cuando estamos hablando de palestra pública en los medios más importantes de prensa de los Estados Unidos, e incluso no solamente los Estados Unidos, sino también el mundo, la revista Love Internacional, solamente aquí entran los prominentes, sin embargo, ahí revista Love Internacional, pues ahí está José Montoya. También viajaron desde Inglaterra para hablar de José Montoya. Y así, más conflicto y más conflicto. ¿Por qué? Ahora les voy a decir. Y esto le tiene que usted llamar la atención, de que aquí no está hablando un improvisado que surgió ahora y que quiere views aquí. No, yo no necesito eso. Claro está, necesito más views para la educación de las personas que tienen que ver con nuestras prácticas, nuestra religiosidad y los problemas sociales que nos afecten a nosotros. Sabido es que yo he sido una persona toda la vida que me he opuesto completamente al embargo a Cuba. Nunca, jamás en la vida he estado de acuerdo con eso. Eso motivó precisamente muchos de estos conflictos, ataque, persecución contra José Montoya, porque yo siempre me opuse al embargo a Cuba. Yo no creo que las situaciones de un país se tienen que estar ventilando ni llevando a cabo teniendo a un pueblo ahí por un embargo en una situación tan embarazosa y tan horrible. Yo creo que las situaciones de los pueblos, cuando se trata de política internacional, se deben de solucionar, señores, siempre por la mejor manera, por la paz, por la estabilidad, el diálogo. Aquí una vez el diálogo tomó mucha fuerza, pero se cayó definitivamente. Por eso que estamos hablando de que los tiempos, me disculpan la tos, yo soy asmático y hace frío aquí, pero tengo que hacer esto. Entonces, señores, ¿qué es lo que sucede con esto? Las épocas cambian. Ya no están ahí aquellos acérrimos anticastristas que no cedían un paso a ningún tipo de situación que tuviera que ver con un diálogo con Cuba. Hubo un tambaleo en una ocasión cuando Eloy Gutiérrez Menoyo estableció, el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, una organización que se llamaba Cambio Cubano. Cogió mucha fuerza, mucha potencia, pero al final también la liquidaron. No logró avanzar hasta donde era el propósito de que avanzara. Conste de que yo he estado siempre en contra del embargo a Cuba, pero yo nunca he sido una persona que he participado en ningún tipo de organización, ni de manifestación, ni de pertenecer a un grupo, ni de derecha ni de izquierda, nada de eso. Yo siempre me he dedicado a mis asuntos religiosos y a promulgar mis ideas y mi libertad de expresión. Tengo derecho en los Estados Unidos de Norteamérica en varias situaciones. Número uno es mi libertad de expresión como ser humano y porque soy ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, me atengo a todas las leyes de este país. ¿Qué sucede con esto? Ayer la liberación concordó con la liberación también de los rehenes allá en Gaza.
Allá hubo intercambio, aquí no hubo intercambio, pero sí hay negociaciones. Vuelvo a recalcar. ¿De qué se trata esto? Nótese de que se concentran en José Daniel Ferrer porque es al que más cobertura en el exilio, este llamado exilio, que ya no existe. Exilio fue el principio de la revolución. Eso es lo que fue exilio, porque fue un enfrentamiento atroz en contra de los líderes de la revolución cubana y en contra de la revolución. Después eso fue muriendo y prácticamente basado en la política que se ha establecido hasta hoy en día, pues todos los cubanos que llegaban a suelo norteamericano, pues era asilo político. Ninguno entró en ninguna otra condición. Cuando estamos hablando de condiciones de que reunificación familiar, de que si me gané un bombo y todo lo que sea, cuando usted se va de su país, en cualquier condición que sea o por cualquier motivo, es simplemente porque usted no se siente cómodo en su país. Estamos hablando cuando existen situaciones de restricciones de salida de ese país o restricciones de entrada en los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que en Cuba nunca se necesitó ningún tipo de exilio, ni ningún tipo de cosa, ni nada de eso para que un cubano viajara libremente a los Estados Unidos, tan fácil como subirse ahí en el ferry que había ahí, señores, y venir a los Estados Unidos a almorzar y volver a regresar por la tarde. Otros los hacían en avión. Una vida maravillosa. Así va a ser. Ahora ustedes dirán, no, porque está Trump ahí. Ustedes no se han dado cuenta cómo es que funciona Donald Trump. Ustedes no saben que si nosotros vamos a mirar la realidad y la verdad, al que tuvieran que darle el premio de la paz es a Donald Trump. Porque mire lo que este señor ha estado logrando. Te dicen, sí, pero es con intimidación y con fuerza. Bueno, es que en ocasiones la paz se tiene, señores, que lograr con oportunidades, y cuando ya no se puede más y ya está perjudicando, pues entonces tienen que hacer contigo lo que se tenga que hacer. Es como un delincuente que le están dando la oportunidad de la rehabilitación y no la toma. Entonces pues tienen que echarle cadena perpetua. Vaya adentro. Porque no estás tomando las oportunidades. Entonces eso es justificado. Podemos ver de que puede existir todavía la retórica y la politiquería de elementos o personas pro-castristas, pro-gobierno de Cuba o pro-revolución, que todavía siguen con la misma retórica del insulto y el enfrentamiento en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese caso lo estamos viendo, por ejemplo, en un individuo anónimo, que a lo mejor saben quién es, a lo mejor no saben quién es, que le llaman el guerrero cubano, que ha sido incluso en los últimos días, en las últimas semanas, pues motivo incluso de acusaciones y demás, etcétera, en Miami, y de promesas de investigaciones en contra del canal de Guerrero Cubano y en contra de Guerrero Cubano, e incluso hasta han prometido con la fiscalía, el FBI y demás, etcétera, pues preparar cargos en contra del Guerrero Cubano. Eso es lo más insólito que yo he visto en la tierra. Mire hasta dónde es que llega la politiquería. ¿Por qué? Porque el guerrero cubano es un individuo que vive en Cuba. Y si de allí de Cuba nunca pudieron sacar a la reciente activista afroamericana que falleció recientemente, jamás Cuba la entregó, ¿cómo ustedes creen que van a entregar al guerrero cubano? Eso no tiene sentido. La politiquería es a la orden del día. Y estamos viendo que están entrando protagonistas nuevos en la politiquería,
Bien, claro está, para ir ascendiendo, en ir buscando seguidores y personas que los apoyen para ir ascendiendo en las cuestiones políticas y en aquellas pretensiones de llegar a ser posiblemente un comisionado, un alcalde, o llegar, por ejemplo, a estatal e incluso llegar a federal. Ahora hemos visto de que puedan quienes digan, bueno, ¿y por qué no acaban de hacer nada contra Cuba? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no aprietan ya completa y totalmente? Y ahí está Marco Rubio y la esperanza de los que quieren derrocar el gobierno de Cuba es que Marco Rubio influya en Donald Trump al punto de que se logre eso, incluso a través de una invasión a Cuba, porque hasta eso lo han pedido. Pero resulta ser que Donald Trump no funciona así. A Donald Trump no se le puede estar ni diciendo ni imponiendo. Se le puede a lo mejor recomendar algo y ya él lo analizará y lo tomará en cuenta. Y en el caso de Marco Rubio, a las alturas, o a estas alturas de cómo están las cosas con relación a la política de los Estados Unidos de Norteamérica, si él pretendiera en un momento determinado postularse para presidente de los Estados Unidos, que lo hizo en una ocasión, pero no sé hasta dónde sea posible, porque posible es todo. Bueno, salió un afroamericano de presidente de los Estados Unidos, porque no va a salir Marco Rubio, pero bueno, lo que resulta ser es que ahora en este momento ya Marco Rubio no tiene que estar utilizando la politiquería para subir en la política y llegar a cargos X o posiciones X, porque ya está ocupando una posición que eso es lo más extraño del mundo y incluso yo creo que un hispano no ha logrado llegar a ese nivel en el que se encuentra Marco Rubio. Ya Marco Rubio no tiene que andar en politiquería. Ya más bien Marco Rubio lo que tiene que estar es en un estado de análisis, de entendimiento y seguir la política de su jefe. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha demostrado que él resuelve las cosas o trata de resolverlas primero hablando, negociando e incluso prometiendo. Soy capaz de decirle, señores, que la negociación que pueda haber con Cuba, y no es precisamente porque para que abandonen el poder ni ningún tipo de cosa de esa, eso es una agenda que está establecida ahí y de buena fuente e independiente a lo que nos dicen las deidades y las predicciones que nosotros creemos en lo que nos dicen los Odum. ¿Ustedes creen o no creen? Porque si me dicen que no creen en lo que diga un Odum con relación a una letra que se esté sacando precisamente para la situación cubana, pues usted no cree en nada de esto. Bien, pero ese no es el tema. Ahora, señores, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Y qué sucede con la situación cubana? Les dije que hay personas que en ocasiones se prestan para apoyar una agenda y otros los hacen sin darse cuenta, siguiendo la corriente de lo que están buscando. Pero recordemos que desviar el río creyendo que llevas la corriente correcta para llegar al mar, pues resulta ser que eso es muy fácil en materia de táctica o en materia de estrategia, materia política. Esa es como el pataquí, la historia de Agayú, cuando le desvió el río precisamente a el rey de una de las naciones africanas para precisamente lograr obligar que el rey le entregara a su hija a Yobo, la princesa, que era Ochun, en un momento determinado, y se casara con ella. Esa es otra historia religiosa, pero tenemos que ponerla como ejemplo. Entonces, señores, usted se puede dar cuenta de que presentan a José Daniel Ferrer
no dan la conferencia allá en el aeropuerto por motivo de, claro está, que no van a estar en ese alboroto allí, y entonces se trasladaron a la Fundación Cubana Americana. Recordemos que la Fundación Cubana Americana no es la de ayer, no es la de Jorge Mascanosa, ni la de Ninoca, ni la de Martín Pérez, ni de ninguna de esas potencias ya de nuestra época, señores, que ya no son los que están liderando necesariamente ahí, aunque quede uno que otro anciano, pero son más bien simbólicos. Bien, recordemos que Jorge Mascanosa, quien es el jefe de todo eso y quien dirige toda esa cuestión ahí, es un individuo que no tiene el mismo carácter político e ideológico que su padre. Más bien, él es una persona nacida en los Estados Unidos de Norteamérica y tendenciosa a no entender la agresividad y el extremismo, incluso ni de su propio padre. Por lo tanto, mire cómo la Fundación Cubana Americana existe ahí, ha subsistido, señores, a lo mejor con algunos grants que le dan y demás, etcétera, pero como las situaciones de los grants se está poniendo como se cortaba la caña en Cuba a 3 trozos, ya no es fácil recibirlo. Tienes que demostrar de que tú estás haciendo algo de interés para los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ¿cómo se demuestra ese tipo de interés? Cabe la posibilidad de que empieza a brindarte para esto, para aquello y para lo otro. Porque la Fundación Cubana Americana llegó un momento en que estableció una infraestructura prácticamente la de un gobierno, señores. Y esa era la esperanza, que cayera el régimen cubano y la Fundación Cubana pusiera sus cuadros allí. Eso fracasó completa y totalmente. ¿Por qué? Por la desunión que existían aquí entre los cubanos, que ha sido histórica. Llegó un momento que aquí 200 y pico, 300 y pico organizaciones anticastristas existieron. La mayoría de ellas recibían grants. Y por lo tanto, señores, eso llegó un momento en que aquello que le llamaron la unidad cubana, pues completamente fue desmantelada. Cayó al piso. Aquellos líderes que eran los que tenían tremendo poder de convocatoria, Jorge Mascanosa, Armando Pérez Roura, principalmente esos dos líderes, la convocatoria, el poder de convocatoria era tremendo, donde eran cientos y miles de personas las que concentraban en un lugar en un momento determinado, la calle 8 la llenaban. Ya eso no existe. Quiere decir, señores, que vamos entonces a saltar la prédica, bueno, pues, o la retórica, como ustedes lo quieran definir. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día no hay ni poder de convocatoria. 4 gatos no significa poder de convocatoria semejante a los años 80, a los años 90, que aquello era horrible. La cantidad de miles de cubanos en las calles en una convocatoria. Las contribuciones monetarias eran por millones de millones para la causa de que ellos estaban promulgando. ¿Qué es lo que sucede con esto? En estos tiempos nada es igual. Nada es igual. En el caso de que yo soy una persona de que yo siempre me he manifestado en contra del embargo, pues es una cuestión de humanidad, humanismo. Yo, señores, vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya tengo todas mis raíces hechas aquí, ya soy un anciano, prácticamente ya para lo que me queda en el convento, y no voy a seguir la frase, señores, ya en qué voy yo a contar, o con qué voy yo a contar para pretender querer ir a Cuba, a liderar nada, incluso ni a vivir. Miren cómo yo me he retirado, me he ido a un monte, un campo, una selva en el norte de la Florida, para tener estabilidad, tranquilidad, paz y demás, y etcétera, inclusive alejarme hasta del bullicio de la ciudad y de todo ese tipo de cosas, que yo era una persona que estaba acostumbrado a eso.
Eso no significa, señores, de que, por ejemplo, yo no viajé a Cuba, porque yo hace 21, 22 años que yo no voy a Cuba. La última vez fue en el 2004, enero, creo, el 2004. No significa de que yo me haya ido en ningún momento de allí, de la esquinita de Gervasio y Concordia, donde yo me sentaba en aquel quisito con mis amistades, con mis amigos del barrio, a conversar y a pasar el tiempo. O a idear a ver para dónde vamos a coger. No, yo con todo que yo esté big mate, como debemos decirlo así, no significa que me he ido allí de ese pedacito. Y hay veces que en ocasiones, ejemplo, yo puedo criticar al régimen castrista, al gobierno de Cuba, a cualquier funcionario, pero jamás en la vida, pedir una agresión en contra de ellos, ni en contra de su familia, ni que los asesinen, ni que los maten, ni que ningún tipo de cosa de esas. Porque recordemos de que pertenecen prácticamente a mi generación, e incluso son algunos hasta menores y algunos más o menos semejantes, que esos que están allí, señores, no fueron los que precisamente llevaron a Cuba el enfrentamiento y la rebelión donde se llegó al triunfo de la revolución, señores. Bien. Que fueron otras épocas, y entonces ahí es donde viene todavía aquello de que si fueron asesinos, que se han hecho daño, que se han hecho esto, que se han hecho lo otro. Bueno, los conflictos, señores, y el extremismo es lo que lleva precisamente a eso. Entonces, en este momento, para los Estados Unidos de Norteamérica y para la política de Donald Trump, señores, es imposible, no se puede tener ningún tipo de conflicto en un país a 90 millas. E incluso en la misma Venezuela, que está un poco más separada. No se pueden dar ese lujo. Entonces, señores, las nuevas generaciones cubanas que están ahora allí en Cuba liderando, porque ya las viejas generaciones cubanas ya se están yendo. Ya, ejemplo, a Raúl Castro, que es una persona ya extremadamente mayor y posiblemente enferma, ya el tiempo de él prácticamente podemos decirle que ya pasó. Otros líderes ahí también de antaño, de cuando la revolución y demás, y etcétera, también están extremadamente ancianos. Es decir, que hay una nueva generación ahí que, aunque ustedes no lo crean, no es una generación que sufrió ningún tipo de tiranía anterior y por lo tanto desconocen de eso. Y pues son al estilo Jorge Macanosa, que no entienden el extremismo de sus mayores por aquellas rivalidades de antaño. Esas nuevas generaciones que hay en Cuba tampoco entienden cuál es el extremismo. Se limitan a la obediencia y a la consigna. Punto. Pero no acaban de entender. Bien, ¿qué es lo que resulta en esto? Simplemente de que estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo y cómo las cosas se van resolviendo y cada cual poniéndose en su posición. Las fichas en el tablero de ajedrez es acomodarlo de una forma y de una manera en la que puedes estar en jaque, pero no en mate. Entonces ahí se guarda el tablero. Se sella y vamos a dejar las fichas ahí y esperemos que no tengamos que volverlas a sacar para dar ningún tipo de mate. Jaque, mate. No, vamos a guardarla ahí. Como el cofre ese de Dios y demás, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con esto, señores? Ahí está la señal. Ya comenzó. Ahora ustedes se podrán ir quedando asombrados. Recordemos algo, que porque usted vea que de buena primera comienzan a apretarse las tuercas y a lo mejor el presidente Donald Trump tome medidas un poco más fuertes con Cuba, no necesariamente significa de que no existe la negociación. Puede existir lo que se llama la presión o el engodo. Recordemos que a veces cuando todo aparenta
de que te van a destruir totalmente, que te van a ir para encima, es precisamente un entretenimiento que ya está fríamente calculado, ya está coordinado. Ustedes no se han dado cuenta y ustedes no se han preguntado por qué si salió José Daniel Ferrer de ahí, porque es el que más publicidad le han dado y el que ha estado ahí formando su lío y sus cosas desde allá, desde Cuba. ¿Por qué no salieron conjuntamente con él por lo menos 3, 4, 5 prominentes en las cuestiones cubanas, de ahí de lo que es oposición y demás y etcétera? Personas que cogieron una fuerza tremenda dentro de Cuba, que fueron noticias en los Estados Unidos de Norteamérica, están presos allí. Bueno, ¿por qué no salieron esos conjuntamente con Daniel? Porque estos no tenían la oportunidad de seguir formando rollo como lo podía hacer Daniel. En las últimas décadas, recordemos que incluso hasta la propaganda que se llevó a cabo con José Daniel Ferrer, era incluso hasta desde adentro de la misma prisión. Algo extremadamente extraño, señores. Videos de la prisión, cartas de la prisión, el embajador metido en la cosa con José Daniel, países, José Daniel, esto y José Daniel. Sin embargo, con otros líderes que eran tan fuertes y tan alborotadores y opositores en las calles, batidos, de verdad, que están ahí adentro, con eso no acompañaron a José Daniel. ¿Por qué? Porque recordemos de que el pastel no se puede distribuir de un solo cantazo, sino que a usted tienen que tenerlo ocioso, tienen que tenerlo ahí en la atención de cuándo me van a dar el otro pedacito del pastel. Entonces, aquí es donde comienzan lo que se llaman los gestos y las acciones, sin que las personas incluso se vayan dando ni cuenta, mientras que están entretenidos con la I-220A, la no sé qué, que si el ajuste cubano y demás, etcétera, cuando sorpresivamente va a venir una noticia post-cleaner, primero vamos a limpiar, primero vamos a purificar, vamos a sacar de aquí y detectar y controlar quiénes son los delincuentes, los que no sirven, los que no funcionan, y te lo tienen en ficha. Y las personas decentes, trabajadoras, esos también en otro listado. Entonces, ¿dónde vienen las negociaciones? Y las negociaciones no las promulgan, sino simple y llanamente es: llévate esto que me mandaste para acá, lo vas a aceptar y vamos para aquí. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Recordemos, mire, yo soy de los que yo digo, usted sabe que hay un símbolo americano, de que existe un americano alto, flaco, con una barba, un sombrero, con ropa americana de la bandera y demás, etcétera, y una bolsa de dinero en la mano, le dicen el tío Sam. Bien, el tío Sam de estos tiempos se llama Donald Trump. ¿Usted sabe por qué? Porque Donald Trump es de los que cuando hace un negocio, cuando está negociando y cuando quiere arreglar una situación, lo primerito que él plantea es simple y llanamente su mentalidad de empresario, de progresista. ¿Qué es lo que es? Lo primerito que te voy a decir es que aquí tengo 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de este país. Ya estás de acuerdo, ¿verdad? Bueno, mira, ahora vamos a ver si calificas para esos 100 millones de dólares. Vamos a empezar a llenar la planilla de la solicitud de préstamo para ver si al final el jefe te lo aprueba. Entonces, lo llenaste, sí, eres aprobado, tienes buen crédito, pues entonces firma aquí y vamos entonces a esto. ¿Qué es lo que es esa planilla? Son las condiciones, esta. Y cuando se vayan cumpliendo, cuando sean, nosotros entonces vamos a ir soltándote este préstamo. Claro está, no te voy a poner los 100.000 millones de dólares de un cantazo, sino que te voy a ir dando por porciones, porque quiero ver cómo progresa, cómo funciona, cómo tú estás haciendo el trabajo que prometiste aquí, señor. Y es fácil,
para evitar entonces la soberbia, el que a esta gente que si quedaron ahí y demás, etcétera. Es muy fácil que ya una vez establecido las condiciones de transiciones de esto, de que Cuba prospere y demás, y todo va a ser dentro de la misma isla, allí entre los mismos cubanos, y pueda que a lo mejor llegue un momento en que haya participación del exterior, pero así, poquito a poco, muy sutil, pues ellos van moviéndose, se van moviendo con todas las garantías habidas y por haber. Nótese que los Estados Unidos de Norteamérica le ha propuesto garantías a todo aquel que incluso el pueblo odia. Lo estamos viendo en Venezuela, como le están dando la oportunidad a ejemplo, a Nicolás Maduro, a Padrino, al otro y a todo el séquito ese de individuos que están ahí, de acomódate, no te puedes acomodar aquí porque la cosa tuya es más grave y tienes que ver cómo es que te vas a mover, para dónde vas a irte, para acá, para allá, para allá, para allá. Entonces recordemos que reforzar una figura precisamente en un país donde se necesita un liderazgo fuerte y una figura fuerte de liderazgo, pues mire lo que hicieron con María Corina Machado. Toma el Premio Nobel de la Paz y se lo entregan a María Corina Machado, porque así es lo que le hace la confianza al pueblo para un momento determinado decir, si voto, y ella es la que comience entonces a cumplir con la aplicación que ella estableció para estos miles de millones de dólares. Esta es la misma situación cubana. Esto es más extenso, es más profundo. Yo lo he vivido durante toda mi vida. He visto aquí cómo han funcionado las cosas. Y en este mismo momento no son ayer. No son ayer. Hoy las cosas son diferentes. Hoy tenemos ahí a un presidente que prefiere más la negociación, y de la negociación, por lo tanto, llegar a la paz, la tranquilidad, la estabilidad, que el pueblo progrese, que las cosas se resuelven y que ellos entonces puedan participar de una forma comercial dentro de cualquiera de esos países. Mire, nótese las condiciones que ellos pusieron con Ucrania y están en las negociaciones con Ucrania, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero yo quiero tener parte y privilegio en las tierras raras esas, extrañas, lo que sea. Y así aceptaron, todo se está negociando, señores, todo. La reunión de allí de Putin en Alaska, simple y llanamente con Donald Trump, simple y llanamente se trató de confirmar de forma personal lo que ya estaba pactado sin que hubiera alguien que los estuviera escuchando. Porque aquí realmente en esta época y en este momento la situación que existe en el mundo con relación a un líder salvador de la humanidad, podemos decirlo así para que tenga conocimiento, con todo y que ustedes lo quieran culpar de que si la redada, que si se está llevando la gente, que si está votando y demás, etcétera. Lo que sucede es que este señor está simplemente respondiendo a una estrategia que hubo precisamente de los demócratas dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, que la están destruyendo precisamente totalmente porque ya cumplió su objetivo, que era la de obligar 100% y completamente a la próxima administración y que Donald Trump entrara aquí, y con la situación que se estaba llevando a cabo dentro de los Estados Unidos con la inmigración, es acomodarla, arreglarla, que cada país recoja su gente, entre ellos Cuba, con condiciones e incluso indultos. Van a haber indultos para muchas personas, los criminales, asesinos y todo lo que entró aquí en los últimos 4, 5, 6 años a los Estados Unidos, conjuntamente con personas muy decentes, muy nobles, personas trabajadoras y demás, etcétera, lo están detectando, los están recogiendo precisamente para cuando vayan llegando los momentos de las negociaciones. Toma lo tuyo, esto es así, vamos a cuadrar aquí. Toma lo tuyo, esto es así, vamos a cuadrar así. ¿Qué es lo que sucede? Esto también vincula ciertas situaciones que existen en el Caribe, Golfo de México, Cuba,
Yucatán, la Florida y demás, etcétera, en las aguas de este sector, que hay una riqueza extremadamente grande. Es horrible la riqueza que hay ahí. Yo les aseguro a ustedes, señores, que llegó el momento en el que todo eso que usted está viendo que está ocurriendo ahí de beligerantes y demás, etcétera, José Daniel diciendo que van a tumbar el régimen, que van a esto y que van a lo otro, eso lo estamos viendo hace 66 años. Esa misma politiquería la estamos viendo hace 66 años. Esto que se están incorporando nuevos cuadros como el tasador ese de Miami, que está ahora cogiendo la batuta, el hombrín, tipo joven, llegó los otros días, aquí, cogiendo la batuta, anticastrista, enemigo de los que hacen negocio con Cuba, además, etcétera, y todo eso que está ahí. Yo haría como Carlos Puebla, que era el tema que decía yo me voy a reír, no sé qué cosa. Señores, porque ya eso, Odu y Aremú, juventud, años cansados, la vejez. Ya yo lo he vivido, ya lo he visto. Ya de lo que estoy completamente seguro, recalco, es de que ya viene lo mejor para el pueblo cubano. Sí, lo mejor para el pueblo cubano. Vienen negociaciones, levantamiento del embargo, van a quitar la ley de ajuste cubano, indulto para los cubanos y también otras etnias. No vaya a pensar que esto es cubano. Con cada país se negocia diferente. Indulto para los cubanos que no tienen récord criminal, que no han estado aquí dando lío, que no han estado robando, que no están estafando, que no están cometiendo fraude, que no han sido borrachos, que no han tenido escándalo público, que no han tenido problemas de violencia doméstica, que no han sido personas prosaicas y que han demostrado en las redes sociales que se tratan de personas chumas y chanqueleteros y problemáticos, antisociales. Recordemos que yo siempre en mi programa siempre he dicho, yo no quiero esa chuma, yo no quiero esos problemáticos, yo no quiero esa basura al lado mío. Cuando me refiero a eso, no me refiero a todo el pueblo cubano, me refiero al que lo está demostrando. El que está demostrando lo que es. Porque el pueblo cubano es un pueblo que toda la vida ha sido muy inteligente, muy alegre, con un humor tremendo, muy progresista. Y como mismo se ven que inventan para poder sobrevivir, pues cuando están en libertad, señores, el verdadero cubano, el progresista, el que quiere trabajar y el que quiere echar para adelante, no tiene necesidad de recurrir al crimen para poder levantar, poder convertirse en una persona de progreso, en un gran empresario y lograr lo que quiera lograr, posiciones y demás, y etcétera. Lo que sucede es que cuando el costumbrismo se convierte en cultura, es donde entonces los pueblos se quebrantan. Todo lo que usted está viendo ahí forma parte de una gran estrategia. Que estos lo sepan, no lo sé. De que hayan estado de acuerdo, no lo sé. Yo no puedo afirmar nada de eso. Pero de que sí están las actitudes y lo que está sucediendo es una estrategia que define el rumbo completo y totalmente a esta altura, en este momento y en esta época, de que a veces es necesario el entretenimiento, señores, para poder lograr las cosas. Te entretengo aquí y me voy por aquí. Nótese que en esta función que se llevó a cabo ahí en la Fundación Cubana Americana, no estoy ya porque tú le dices función, bueno, porque simplemente es como una función de un teatro. Sí, para mí todo eso es un teatro, punto. Que trajo views y el libro y la cosa, es la politiquería. Mire, allí no está Alexander Otaola. Alexander Otaola allí no estaba ni de reportero.
Allí Alessandro Otaola no pudo estar y mucho menos tomar la palabra, como la tomaron unos cuantos ahí con su protagonismo retórico. Nótese que las personas influyentes que intervinieron ahí precisamente se tratan de unas generaciones, señores, que vienen de una, podemos decir, son académicos, son personas muy preparadas académicamente, con una trayectoria política e ideológica, tanto como que la han heredado, como es la Payá, la hija de Eduardo Payá, como es el mismo Ávila, que mire lo que fue Ávila y mire lo que es Ávila. Mire quiénes son los que toman la tribuna, quiénes son los que llegan ahí a la tribuna. Y yo sí les puedo hablar a ustedes de trayectoria de cualquiera. Las he monitoreado, las he seguido, la conozco perfectamente bien, pero perfectamente bien, porque si hay alguien aquí que puede tener de verdad información fiable, creíble y comprobada y ratificada, se llama José Montoya. Sí, ese que precisamente muchos de todos estos influyentes, la mayoría, todos han tratado de ignorar cuando llevo 4 años aquí. Nunca han puesto mi nombre en su boca. Dígale lo que yo les diga. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque no les conviene. No voy a decir que es una orden que le dieron. No soy capaz de decir eso porque yo no lo he comprobado. Pero vamos entonces a la creencia de que no les conviene. ¿Por qué? Porque cuando de verdad, el lobo está por llegar o viene, y no es la mentirita de ahí viene el lobo y resulta ser que no, y cuando ya el lobo venía de verdad, no le creyeron, se comió a todo el mundo. Un error fatal, porque recordemos algo que es muy importante. Los de mi época, esos que están por encima de los 60 años, son las personas más necesarias en la reconstrucción de una nueva Cuba. Máxime aquellos que han vivido en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen ya conocimiento real, ahí en vivo, de cómo funciona el capitalismo. Todo eso es muy necesario. Señores, para finalizar esta primera parte, después seguiremos analizando esto. Los ódunes no fallan, las predicciones no fallan. Busquen las predicciones mías anteriores del año pasado para el 2025. Lo estamos viendo ahí. No se preocupen, aquí todo se resuelve y las personas honestas y de buena voluntad van a salir sin problema. Lo único que sucede es que en el camino, para lograr llegar al vencimiento, siempre en el camino tienen que ir cayendo a alguien. Y eso, ¿a qué me refiero? En materia migratoria. La emigración en los Estados Unidos tiene sus leyes y las tiene que ir cumpliendo. Y simple y llanamente la política de irle para encima agresivamente a los inmigrantes indocumentados y demás, etcétera, forma parte de la organización dentro de los Estados Unidos que el pueblo norteamericano quiere. Nosotros hemos estado acostumbrados a los inmigrantes hispanos, latinos y de todo el mundo entero, mayormente a los hispanos, pero organizadamente, no de la forma en que lo hicieron. Aunque ustedes crean que la política de los izquierdistas fue una política fallida, simplemente para mí forma parte de una agenda muy bien establecida y muy bien cuadrada, en la que no estoy completamente seguro si forman parte todas las partes, derecha o izquierda, o si se trató de una estrategia completamente de la izquierda, precisamente para llegar a este momento.
¿quién era necesario? Un individuo que demostró en todo momento que no era un guerrero. Porque incluso Donald Trump fue allá donde Kim Jong-un, el hombre más horrible del mundo, el dictador más grande del mundo que puede existir, una monarquía lo que existe ahí con ese hombre, y llegó y pasó la frontera para allá y la pasó para acá y se dieron las manos, se rieron y dijeron, y es así. Mire cómo Kim Jong-un está tranquilito, calladito, y no hay esto, no hay disparo, no hay no sé qué. Mire cómo el otro tranquilito. El conflicto de Ucrania ahí sigue más o menos con el paripé, con el paripé, con el paripé. ¿En qué va a terminar? Una negociación. Mire lo que está pasando en Gaza. Ya se dieron los primeros pasos, primera etapa. ¿En qué va a terminar? Bueno, en una negociación. Si no, de lo contrario, aquí todo el mundo sabemos que los únicos que no entienden son aquellos que no forman parte de ninguna forma de ninguna negociación. Y esos quedan afuera. Es precisamente, y no voy a decir que nadie esté negociando aquí de los cubanos, pero es algo semejante a estos que están aquí en la Fundación Cubana Americana en el día de ayer, están fungiendo un papel que a nosotros nos conviene, aunque ellos lo estén haciendo inconscientemente y con sus aspiraciones. Pero entonces aquí no podemos tener a Alexander Otaola, porque Alexander Otaola ha demostrado de por sí que es una persona que no para la lengua, es decir, no tiene límite, pasa toda la frontera, todas las líneas rojas completamente. No sabemos si también está jugando un papel o no, nada de eso podemos confirmarlo, pero señores, no es extraño incluso pasar líneas rojas, porque los hombres que de verdad tenemos coraje y que somos capaces de cualquier cosa, nosotros tenemos líneas rojas. Espero que hayan entendido este mensaje y que la paz sea con ustedes todos los días de Dios. Salam aleikum, maleikum salam, como decimos nosotros los tatenquis Manongo Yaya, señores, y que todo sea por la estabilidad y el bienestar de nuestro pueblo, y que podamos en un momento determinado, señores, yo mismo que no me gusta montarme los aviones, le tengo terror, poder llegar allí y montarme en un ferry o en mi propio barco y llegar, anclar en La Habana, bajarme, ir aunque sea a visitarla ya en mis últimos días, porque ya incluso hasta mis amistades y familia, padres y todo ya se fueron. Ya yo creo que ya no queda casi nadie allí. Si queda alguno de los amigos míos, no sé ni dónde están, pero por lo menos poder disfrutar Cuba, señores, en paz, estabilidad, tranquilidad y progreso.